¿Cuántos de ustedes, creo que varios de ustedes, pero cuántos de ustedes han visto las películas de las Crónicas de Narnia? Bueno, un gran número. Los que no, ¿cuántos han leído los libros? Solo, bien. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, intentó de alguna manera plasmar algunas verdades del cristianismo en esos libros, que son 7, para los que no saben, no son 3, son 7 libros. Y en uno de los libros que son más conocidos debido a una de esas películas, El león, la bruja y el armario, C.S. Lewis trata de relatar la historia de cómo 4 niños se encuentran con un mundo entero a través de un armario. Entran en el armario y entran a este mundo desconocido llamado Narnia. Y en este libro, en una parte de la conversación, una de las niñas, Lucy, le pregunta a un señor llamado Tumnus: la bruja blanca, ¿quién es? A lo que este personaje responde: vaya, pues ella es la que tiene a toda Narnia bajo su dominio. Es ella quien hace que siempre sea invierno y nunca Navidad, dice Lewis en este libro. Y en una frase muy corta expresa una profunda verdad: siempre es invierno, pero nunca Navidad. Narnia es un país en este libro congelado, en un invierno que no termina, sin Navidad. Y de manera brillante, unos capítulos después, C.S. Lewis describe ahora la conversación de los niños con el señor Castor. ¿Cuál es la esperanza de que se acabe este invierno? Dice el señor Castor, dice el C.S. Lewis, que el castor hizo una seña a los niños para que se acercaran junto a él, tanto que casi rozó con sus bigotes mientras murmuraba: dicen que Aslan se ha puesto en movimiento, quizás ha aterrizado ya. Y esa es la esperanza de los habitantes de Narnia, de los narnianos, que Aslan de alguna manera ya ha aterrizado. Y con esto C.S. Lewis está tratando de plasmar una verdad que nosotros conocemos y quizás no entendemos muy bien su profundidad, y es lo que llamamos la encarnación. Aslan, este león que representa a Cristo en esta historia, de alguna manera llega e interviene en la historia y hace que el invierno tan largo termine, y ahora es Navidad, una Navidad eterna en Narnia. Hermanos, nosotros no vivimos en Narnia, vivimos en la realidad, pero nuestra realidad ha superado la ficción, porque Dios mismo se ha encarnado. Dios mismo ha intervenido en la historia, transformándola, cambiándola, y es de eso que hemos estado predicando los últimos domingos. Quizás alguno de ustedes se puede preguntar: bueno, ¿por qué si ya pasó diciembre seguimos hablando de la encarnación? Y es porque la encarnación es una verdad que es digna de ser celebrada todos los meses del año, todos los días de nuestras vidas. Con esto en mente, hermanos, quiero que leamos Mateo capítulo 1. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor aquí sobre nuestro Salvador. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 25, todo el capítulo dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón, y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, y Salatiel de Zorobabel.
Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. A la luz de este texto yo quiero convencerlos del siguiente mensaje, hermanos. Y es que creamos que Jesús, el Rey Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros. Creamos que Jesús, el Rey Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y creo que estas verdades se presentan en el texto y quiero que miremos estas tres verdades que están en este mismo mensaje. En primer lugar, vamos a ver que Jesús es el Mesías Rey, que Jesucristo es el Salvador y que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y quizás este mensaje puede sonar algo obvio para algunos y decir, bueno, pues eso lo sabemos. Pero es algo que nosotros necesitamos entender más y más durante nuestra vida como creyentes. Y si alguien no es creyente, lo necesita entender aún más. Quiero afirmar estas tres verdades. Comencemos por la primera. En el texto vemos estas tres verdades. En primer lugar, Jesús es el Mesías Rey. Y el Evangelio de Mateo comienza con algunas declaraciones que nosotros damos por sentadas, pero que para su época no eran tan obvias como nosotros las consideramos hoy en día. Y la primera la resaltamos en el primer versículo. Miren lo que dice el primer versículo del Evangelio de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y lo primero que vemos aquí es que se le llama a Jesús el Cristo. Cada vez que nosotros vemos en nuestras Biblias Jesucristo, no es solo una palabra, son dos. Jesús, Cristo. Y algunos llegan a pensar algo como que Cristo es como el apellido de Jesús. Jesús que se apellida Cristo, pero no es así, no es un segundo nombre, es un título que equivale a Mesías. De hecho, en algunas traducciones lo traduce de esa manera, Mesías. ¿Y qué significa Mesías? Significa ungido. Cada vez que nosotros leemos en nuestras Biblias Jesucristo, como acabamos de leer aquí en este primer versículo, estamos leyendo la transliteración de esa palabra, Cristo, el Mesías ungido. Y esto muestra el oficio de esta persona, de Jesús, o muestra su labor. Es por eso que en algunos versículos encontramos solamente el título Cristo. Miren cómo dice en el versículo 17, de allá mismo Mateo capítulo 1. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Así que
Jesús es el Mesías esperado. ¿Pero qué significa eso? Nosotros repetimos mucho eso. Jesucristo y Jesús es el Mesías, pero ¿qué significa? Significa que en el Antiguo Testamento, durante toda la historia, Dios había prometido, por ejemplo, a Abraham, que por medio de un descendiente de Abraham, todas las naciones de la tierra serían benditas. Ahorita David lo oraba y lo mencionaba y lo cantábamos. En Génesis 12, en Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham de que por medio de un descendiente de él todas las naciones serían benditas. Y a lo largo de la historia del Antiguo Testamento nosotros tenemos simplemente la trama de quién va a ser esa persona. ¿Quién iba a ser? ¿Iba a ser Isaac, el hijo de Abraham? Sabemos que no lo fue. Y aquí lo que nos presenta Mateo es que Jesús era este descendiente y es este descendiente de Abraham que cumple esa promesa. También Dios había prometido por medio a David que un descendiente de David iba a ser rey sobre toda la tierra por toda la eternidad. Y nosotros no vemos que se cumpliera eso por medio de algún descendiente. Y aquí Mateo nos está diciendo que Jesús es ese descendiente. Es por eso que una genealogía como esta se importa. No sé cuántos de ustedes cuando leen la Biblia y llegan a una genealogía se aburren y la saltan. Y dicen, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero hermanos, Mateo decide iniciar su evangelio por medio de una genealogía mostrando cómo Jesús es el rey prometido. Es el descendiente prometido que iba a bendecir a las naciones, incluyéndonos a nosotros. Es por eso que importa esta genealogía. Para nosotros son simplemente muchas veces nombres difíciles, que hacemos la broma de que si alguien tiene hijos puede escoger nombres de ahí. Pero lo que nos muestra esta genealogía es que Dios es fiel y cumple sus promesas. Después de largos siglos de esperar, aquí vemos que Mateo está diciendo, las promesas se están cumpliendo, Dios es fiel. Jesús es el hijo de Abraham que cumple las promesas, es el hijo de David, es el rey esperado. Y nosotros tenemos varios nombres en esta genealogía que son ricos en historia. Nosotros podríamos pasar por varios nombres y demás, pero lo que quiere mostrar Mateo aquí es que Jesús es el Mesías, el ungido, el rey que gobierna, no solo de los judíos, sino de toda la tierra. Jesús es rey hoy, incluso hoy. Él es de quien hablaron los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento y es de quien se trata toda la historia de la redención y es de quien se trata toda la historia, incluso nuestra historia. Mateo empieza entonces este evangelio registrando de dónde viene este Jesús y al hacerlo está argumentando que Él es rey. Y es importante para nosotros porque nosotros no hacemos a Jesús rey de nuestras vidas o de algo. Jesús es rey. Lo que nosotros hacemos es reconocer que Él es rey, que Él reina, que Él tiene todo dominio, que Él tiene toda autoridad. Si hay alguien aquí que no reconoce esa verdad, no hace a Jesús menos rey. Él es rey. Lo que nosotros necesitamos es reconocer su autoridad y su dominio. A Él le ha sido dada toda autoridad, como dice al final del Evangelio. Toda autoridad le ha sido dada, todo dominio, todo poder en el cielo y en la tierra. Jesús gobierna hoy. Como dice Filipenses y lo vimos hace unas semanas, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor de señores, que Él es Rey que gobierna. Así que lo que nos muestra este pasaje en primer lugar es que nosotros necesitamos entender quién es esta persona, Jesús, de quien tanto hablamos. Nosotros vivimos en un contexto católico mayormente, en el que la mayoría de personas sabe algo de quién es este Jesús. Sí, Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz y demás. Y también muchos de aquí por mucho tiempo han asistido a una iglesia y saben de este Jesús, pero realmente no han creído de corazón quién es este Jesús Rey. Jesús es supremo, se presenta aquí como supremo. Es nuestro Mesías, nuestro Rey. Y aquí al Mateo resaltar esta genealogía está rememorando el Génesis. Cuando él dice el libro de la genealogía
de Jesús, de Jesucristo, está rememorando el Génesis. En Génesis es donde se encuentra esta frase exactamente igual en el idioma original. Y lo que nos está diciendo a lo largo de esta genealogía es que este rey trae una nueva realidad para las personas que son parte de su pueblo. Y lo podemos ver por medio de las personas que son citadas aquí. Si ustedes pasan por cada nombre aquí, empezando por Abraham y por David, ustedes van a ver que son pecadores, como nosotros. Nosotros los consideramos héroes de la fe y lo son, y son un ejemplo en ciertas áreas, pero Abraham, no sé si ustedes recuerdan, pero Abraham era un pagano, no era un judío, porque ni siquiera existían los judíos todavía, que Dios lo escoge y lo llama y le hace una promesa, y lo que hace Abraham es ser un mentiroso. Abraham miente con respecto a su esposa 2 veces, y es alguien que teme bastante, y es alguien que cuando Dios le promete algo, él va y se siente, desconfía de Dios y trata de cumplir la promesa por medio de sus propios medios. Y tenemos a David, el rey David, que realmente fue un desastre en muchos aspectos. Y algo interesante de esta genealogía, no sé si lo notaron, es que se mencionan a 4 mujeres. Es inusual que se mencionen a las mujeres en estas genealogías de los judíos. Eso de por sí ya es inusual, pero lo más inusual en Mateo es que resalta que estas mujeres que son mencionadas eran unas marginadas sociales. Si ustedes ven en el versículo 13 se menciona Tamar. Y no sé si saben quién fue Tamar, pero Tamar fue la nuera de Judá. Y ese capítulo en Génesis, por allá Génesis 38, es bastante oscuro, porque Tamar queda viuda 2 veces porque sus esposos eran unos impíos y dice que Dios les quitó la vida. Y ella, queriendo tener una descendencia, va y se disfraza como prostituta, y Judá, que también es ascendiente del Mesías, se acuesta con esta mujer sin saber que era su nuera y queda embarazada. Y allá lo tenemos. Y ella es parte del árbol genealógico del Mesías. ¿No les parece extraño? Uno esperaría que de la línea del Mesías venga lo mejor, pero es todo lo contrario. También se menciona en el versículo 5 a Rahab, y no sé si recuerdan, otra prostituta, que en este caso era habitante de Jericó. Era una mujer gentil y prostituta. Y en Josué 2 leemos que ella esconde a los espías que son enviados, pero siendo habitante de Jericó esconde a estos espías, los preserva y se une al pueblo de Dios. No debía ser parte del pueblo de Dios porque no era descendiente de Abraham, pero allí mismo se une y es parte de donde viene el Mesías rey esperado. Luego tenemos en el versículo mismo 5 a Ruth, otra gentil, otra persona, otra mujer que no debía ser parte del pueblo de Dios, pero que es incluida como parte del pueblo de Dios, y de allí viene el Mesías. Y finalmente la cuarta mencionada está en el versículo 6, es Betsabé. Y no sé si recuerdan, pero Betsabé fue con quien David adulteró, y luego David mató a su esposo, y de allí viene Salomón y la descendencia de hasta llegar a este Mesías. Lo que esta genealogía nos muestra es cómo la gracia caracteriza a este rey. Este es un rey que viene a mostrar gracia a pecadores. La genealogía de Jesucristo, dice un comentarista, es infinitamente más que una lista de nombres antiguo. Es incluso más que una lista de antepasados humanos de Jesús. Se trata de un hermoso testimonio de la gracia de Dios y del ministerio de su Hijo Jesucristo, el amigo de pecadores que no vino a llamar a justos, sino a pecadores, como dice Mateo 9. Si Jesucristo en su misericordia llamó pecadores por gracia para que fueran sus antepasados, ¿debería sorprendernos que Él nos llame por medio de la gracia a ser sus descendientes? El rey que es presentado aquí es un rey de gracia. Y nosotros necesitamos creer que Jesús es ese rey perfecto, rey de gracia.
Él y solo Él es quien cumple las expectativas de un Mesías, como vamos a ver en un momento, de un Salvador. Muchos tratan de colocar su esperanza en esa figura mesiánica, de esa persona única esperada que va a librar y va a solucionar todos los problemas, y lo ponen en políticos, por medio de ideologías, por medio de el materialismo de las posesiones, pero solamente Jesús cumple esa figura del Mesías, rey que hoy está reinando, que es digno de confianza y que no ha completado su plan, pero que está sentado en su trono hoy. Cuando ustedes piensan en Jesús hoy, debemos pensar en Jesús como rey, sentado en un trono gobernando. Hebreos 1:3 nos dice: Él es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Eso se llama gobernar, tener dominio. Y dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Mateo nos está haciendo un llamado a creer en Jesús como el Mesías, el Rey. Y eso tiene que ver con nosotros en el día a día, como vamos a ver. Así que, iglesia, creamos que Jesús, el Rey Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros. Déjenme preguntarles, ¿han reconocido ustedes, o de manera más directa, has reconocido tú que Jesús es el Rey del universo? ¿Realmente ves a Jesús como Rey? ¿Estás viviendo bajo la convicción de que Jesús es el Rey digno de obediencia? Si alguien mirara tu vida y tratara de describir cuál es tu relación con Jesús, diría, de alguna manera, entre muchas cosas, porque Jesús no es solo Rey, es más, pero no es menos, de alguna manera se podría decir que la relación tuya con Jesús es una relación en la cual tú lo ves, lo obedeces como Rey, lo reconoces como Rey. Necesitamos creer que Jesús es el Rey, Rey del universo, Rey de nuestras vidas, y eso es lo que nos muestra Mateo en primer lugar por medio de esta genealogía. En segundo lugar nos muestra que Jesús es el Salvador. Y nosotros vemos esto después de que Mateo presenta la genealogía, muestra cómo fue que sucedió esto en la relación de José con María. En aquella época, cuando hacían un compromiso de casarse, era casi como un matrimonio. Se tenía que disolver por medio de un divorcio. Y por eso dice que José no estaba totalmente casado con María, pero ya estaba comprometido. Estaban en ese momento previo a, pero que todavía no eran esposos. Y dice que cuando José se entera que María está embarazada, pues él no cree, no es muy espiritual y no dice, esto es por medio del Espíritu Santo que fue engendrado y vamos a seguir y ya, sino él quiere dejar a María. Él quiere abandonar a María, pero dice Mateo que siendo un hombre justo quería hacerlo de manera secreta. Es decir, él no quería hacer un escándalo de esto ni quería dañar la reputación de María. Pero por lo que nos muestra el texto, José no creía que Jesús, el bebé que estaba esperando María, fuera algo extraordinario, algo sobrenatural. Simplemente quería dejar a María. Y dice el versículo 20 que pensando en esto, en dejar a María, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y eso transformó a José y lo que sigue. Después de esto, José decide seguir con María y de alguna manera ser el hijo, el padre legal de Jesús. ¿Y qué es lo que convence a José de esta realidad? Dice Mateo que este ángel se le presenta y le dice, mira, lo que está en el vientre de María es del Espíritu Santo, es engendrado del Espíritu Santo. Y esto nos recuerda una realidad que debemos afirmar junto con el resto de la iglesia a lo largo de los siglos, y es que el nacimiento de Jesús no fue de manera natural. Quizás es obvio, hermanos, pero hay personas que niegan esta realidad. Jesús no fue engendrado por relaciones sexuales entre María y José. Él fue concebido por el Espíritu Santo, como acabamos de leer.
Y aquí nos empezamos a entrar en el misterio de la encarnación. Nosotros lo afirmamos, pero pónganse a pensar lo que implica eso. Hoy en día tenemos las fertilizaciones in vitro y demás, pero todo eso requiere una parte del hombre y de la mujer. No se puede crear un bebé desde cero. Aquí lo que tenemos es el misterio de que esta mujer, siendo virgen, termina embarazada por obra del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos comprender cómo es que sucede esto. Esto es algo milagroso, esto es algo que la iglesia a lo largo de los siglos ha confesado. ¿Y por qué importa? ¿Por qué importa confesar y creer que Jesús fue nacido de virgen, de María siendo virgen? Y es porque si Jesús no hubiera nacido de ser humano, nosotros no podríamos creer que Él es plenamente humano y no podría ser el Salvador. Pero por otro lado, si su nacimiento hubiera sido como cualquier otro nacimiento, por medio de relaciones sexuales entre José y María, entonces nosotros cuestionaríamos su divinidad. Lo que tenemos aquí es que el nacimiento virginal era necesario para asegurar tanto su naturaleza humana, real, como su naturaleza divina. Y es por eso que Él puede ser el Salvador. Por eso dice el versículo 21, que a José se le dice, y dará a luz un hijo. María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. José es ordenado a llamar a este bebé Jesús. El mismo nombre Jesús, ¿qué significa? No sé si saben, pero significa Salvador. Viene es como la transliteración del hebreo Josué y significa Salvador. Y es para esto que vino este Mesías Rey. Vino para que por medio de su vida perfecta, por medio de morir en lugar de pecadores, por su resurrección, su ascensión, pecadores fueran perdonados. Y no solamente de los judíos, sino de todas las naciones, porque Él es el descendiente de Abraham, nosotros mismos. Esta es la buena noticia del Evangelio. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en 1 Timoteo 1:15. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, se encarnó. ¿Para qué? Lo mismo que dice Mateo, para salvar a los pecadores, y dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, el Mesías Rey vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y esto solamente es una buena noticia y solamente es algo que hace saltar el corazón de alegría si nosotros reconocemos cuán malo, horrible y condenatorio es el pecado. Solamente si tú sientes la carga del pecado, la culpabilidad del pecado sobre tus hombros, Jesús como Salvador va a ser una buena noticia. Esto para una persona que reconoce que está totalmente condenada y es culpable delante de Dios por sus pecados y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es una noticia grandiosa. Tristemente la mayoría de personas puede que reconozcan que de alguna manera no son perfectos. Y muchos cristianos nominales, personas que se llaman a sí mismos cristianas, solamente tienen ese tipo de convicción. Sí, es que no hay nadie perfecto. Errar es de humanos. Y de alguna manera reconocen que no son buenos o no son perfectos, pero no se reconocen a sí mismos como pecadores, como realmente en lo más profundo de su ser pecadores. Quizás se comparan con otras personas y dicen, no, yo no soy tan malo como tal persona, pero realmente solamente aquellas personas que reconocen que son pecadores en lo más profundo de su ser, pueden reconocer que Jesús como el Salvador es la mejor de las noticias. Nosotros somos muy prontos y es muy fácil para nosotros reconocer el pecado en las otras personas. Sí, tal persona, y fulanito y fulanita, y mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi hermano, mi vecino, todos ellos son pecadores. Pero pues yo no soy tan pecador como ellos. ¿Has visto tú el peso de tu pecado? La culpabilidad que trae tu pecado delante de Dios. Se le atribuye a C.S. Lewis, no sé si lo dijo C.S. Lewis, pero se dice que él dijo algo como que
si el mayor pecador que conoces no eres tú mismo, es porque no te conoces lo suficiente. ¿Cuál es el mayor pecador que tú conoces? Uno empezaría a decir, uy, sí, yo aquí tengo la lista, pero todos son hacia allá. ¿Cuál es el peor pecador que tú conoces? El apóstol Pablo decía que él era él mismo. Y lo dijo no solamente al inicio de su vida como cristiano, sino muchos años después. Se seguía reconociendo como pecador. Si tú has visto tu pecado y reconoces tu pecado, hay buenas noticias para ti. Y es que Jesús nació y Él salva a su pueblo de sus pecados. Y aquí quiero hablar a los que confiesan ya esa realidad, de que creen que, confiesan que son pecadores y creen que Jesús es el Salvador. Pues déjenme preguntarles, hermanos, iglesia, ¿cuán a menudo ustedes se recuerdan a ustedes mismos esa verdad? ¿Cuán a menudo se recuerdan esa verdad? En esta semana que pasó, ¿de alguna manera se recordaron cuánto necesitaban a ese Salvador y necesitan a ese Salvador? Este mensaje de que Jesús salva a su pueblo de sus pecados no es solamente el inicio de la vida cristiana, sino es el todo de la vida cristiana. Dice la manera en la que tú hablas, la manera en la que vives, que Jesús es el Salvador de tu vida. ¿Es Jesús el Salvador y su obra el consuelo al ver tu propio pecado? Parafraseando a un antiguo puritano, él decía, un puritano decía, puritanos son cristianos del siglo XVI y XVII de Inglaterra y otros países, pero estos cristianos teólogos, uno de ellos decía algo como, solamente cuando ves tu propio pecado como amargo es cuando Jesús se convierte en dulce, en algo dulce. Es solamente cuando el pecado es amargo en nuestras propias vidas que nosotros podemos explotar en alabanzas y ver cómo la encarnación es el mayor milagro que nosotros necesitamos creer. ¿Es Jesús el Salvador dulce a tus oídos? ¿Lo sigue siendo tantos años después de que empezaste a creer en Él? Hermanos, el hecho de que Jesús es el Salvador, de que nos salva de nuestro pecado, eso transforma todo. Transforma la manera en la que vemos nuestro matrimonio. Es por eso que el apóstol Pablo no podía hablar del matrimonio sin hablar de Jesucristo encarnado y muriendo en la cruz para salvar pecadores, en Efesios 5. Es por eso que cuando nosotros creemos que Jesús encarnado es el Salvador, cambia la manera en la que vemos nuestras posesiones. El apóstol Pablo en 1 Corintios 8 dice cómo Jesucristo se hizo pobre siendo rico se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Cambia la manera en la que vemos nuestras posesiones, nuestro matrimonio, cambia la manera en la que nosotros vemos nuestra relación con otras personas, con la iglesia. Hace 2 domingos vimos Filipenses 2. Porque es que nosotros podemos y debemos vivir en unidad y en humildad. Es porque Cristo se humilló a sí mismo. Eso cambia la manera en la que planeamos nuestras vidas y en la manera en la que vemos nuestras vidas. Pablo en Romanos 14 dice que Jesús vino, se encarnó para que nosotros ya no nos pertenezcamos a nosotros mismos. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Esto cambia la manera en la que vemos las pruebas, el sufrimiento, la manera en la que planeamos nuestras vidas. Así que de nuevo preguntémonos, ¿creo yo realmente que Jesús es el Salvador de mis pecados? Eso lo cambia todo. Así que, iglesia, creamos que Jesús es el Rey Salvador, que Jesús el Rey Salvador es Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso nos lleva a la tercera verdad que vemos en el texto, y es que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí es donde se ve directamente el tema de la encarnación. Después de darnos la genealogía como prueba de que Jesús es el Mesías, Rey, y mostrar cómo José es convencido por el ángel de quedarse con María, ya que Jesús es el Salvador, Mateo nos dice que todo esto sucedió por una razón. Y leemos en el versículo 22 y 23 de Mateo 1. Todo esto aconteció, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta muchos siglos atrás, cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este Mesías, Rey y Salvador, aunque era y es verdaderamente hombre, es Dios mismo. Es Dios mismo. De nuevo, este es uno de los más grandes misterios de nuestra fe. Piensen en la grandeza de eso. Nosotros como cristianos deberíamos crear el hábito de meditar en estas verdades. Dios mismo encarnado. Desde el inicio de la historia, el deseo de Dios y el plan de Dios fue habitar en medio de su pueblo. En el huerto de Edén tenemos a Adán y Eva y Dios habitando con ellos, pero ¿qué pasó? Vino el pecado. El pecado hizo que hubiera una separación entre el hombre y Dios. Más adelante tenemos a Dios tomando a un pueblo y prometiendo habitar en medio de ellos, y lo hace parcialmente por medio del tabernáculo. En el tabernáculo Dios de alguna manera está habitando en medio del pueblo. Luego lo vemos en el templo, pero igualmente no todo el pueblo se puede acercar a Dios, a la presencia de Dios. Solamente un sacerdote, por medio de un sacrificio al año, una vez al año, podía acercarse a la misma presencia de Dios habitando en medio del pueblo. El templo es destruido, la presencia de Dios se va. Acabamos de terminar hace unas semanas Ezequiel, que nos recordaba esa verdad. Pero ¿qué pasa? Viene Jesús, Dios mismo habitando en medio de los hombres. Y lo leímos al principio del sermón. Juan 1:14 nos dice, el verbo, hablando de esta persona de Jesús, de Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El término original aquí de habitó entre nosotros es hizo su tabernáculo, hizo su tienda en medio de nosotros. Y eso es Jesús. Jesús es Dios mismo habitando en medio de los hombres. Jesús es Dios mismo. Algunas personas no ven lo importante que es creer que Jesús es Dios mismo o no. Pero si Jesús no es Dios mismo, entonces Jesús no es el Salvador. Y como dijo alguna vez C.S. Lewis, si Jesús no es Dios mismo, entonces era un loco o un mentiroso. Porque él afirmó ser Dios. Y si no lo era, o era mentiroso o era loco, pero no hay otra categoría en la cual podamos colocar a Jesús. Jesús es Dios. Un teólogo dijo lo siguiente, J. Packer, dijo que en esto reside la verdadera piedra de tropiezo del cristianismo. En este punto, en el hecho de que Jesús es Dios, es que han naufragado los judíos, los musulmanes, los unitarios, los testigos de Jehová, como también muchos de los que experimentan dificultades con respecto a verdades como el nacimiento virginal. Eso es lo que nos diferencia nuestra fe de muchas otras fes. Nosotros no podemos creer lo mismo. Algunos dicen, no, es que todas las religiones enseñan lo mismo. No porque ninguna otra religión o fe profesa que Jesús sea Dios mismo. Y dice este autor, las dificultades que surgen en relación con otras cuestiones relativas al Evangelio generalmente nacen de una creencia inadecuada o de la falta de fe en la encarnación. Pero una vez se acepta plenamente la realidad de la encarnación, las dificultades se disuelven. Y hermano, nuestro llamado aquí ante esta realidad es asombrarnos. Piensa en la grandeza de lo que significa Dios mismo haciéndose carne para salvar a pecadores. Este mismo autor dice que el Nuevo Testamento no nos propone que nos dediquemos a cavilar sobre los problemas físicos o psicológicos de la encarnación que la encarnación plantea, sino que nos llama a adorar a Dios por el amor que en ella se nos muestra. Piensen en eso, hermanos. Aquí Dios mismo toma la iniciativa, hace las promesas, y Dios mismo toma el lugar de pecadores haciéndose hombre, haciéndose semejante a nosotros, pero sin pecado.
Esto nos llama a adorar a Jesús. Es por eso que nosotros adoramos a Jesús, porque Jesús es Dios mismo. Y no es un Dios distante, sino que es un Dios cercano a nosotros. Ese término Emmanuel, y si alguien aquí se llama Emmanuel, tiene un nombre muy bonito. Es un recordatorio de la cercanía de este Dios. No es un Dios que se quedó por allá arriba esperando a que nosotros hiciéramos nuestro propio camino hacia Él, sino que Él mismo se abre camino y viene en nosotros y está con nosotros y a favor nuestro si creemos en Él. Si tú has creído en Jesucristo, puedes tener la seguridad de que Él está contigo a tu favor en todo momento, en toda situación. En los momentos de mayor dificultad, puedes recordar que Jesús, que es Emmanuel, que es Dios mismo, está contigo. Y la cruz asegura eso. Para eso murió, para asegurar que Él está con nosotros siempre. Si tú eres un hijo de Dios por medio de la fe en Jesús, puedes tener la certeza que Dios siempre está contigo y siempre está a tu favor. Con eso inicia el Evangelio de Mateo y con eso termina. Es muy interesante. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 28, 18 al 20 dice: acercándose Jesús después de que resucitó, murió y resucitó para salvar a pecadores, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es eso? Yo soy el Mesías Rey. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, creamos que Jesús el Rey Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros. Una aplicación final, hermanos. El hecho de creer que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros siempre y a nuestro favor, es lo que debe movernos como iglesia a cumplir nuestra misión. Y lo vemos aquí en Mateo al final. Lo que ha movido a misioneros y a personas a ir a lugares desconocidos es que Jesús está con ellos. Y Jesús está con nosotros como iglesia. Es por eso que podemos esforzarnos en predicar el Evangelio, podemos esforzarnos en ser y hacer discípulos, porque Emmanuel, Jesús mismo, Dios mismo, está con nosotros. Y también creer que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que va a sostener tu alma en medio del sufrimiento. Yo sé que hay hermanos aquí que están pasando por sufrimientos difíciles, bastante difíciles. Y es creer que Jesús, que es Emmanuel, que es Dios con nosotros, es lo que sostiene nuestra alma en medio del sufrimiento. Elizabeth Elliot, que quizás algunos de ustedes han escuchado de ella, fue misionera y viuda del famoso misionero Jim Elliot, que fue asesinado por los Aucas en el Ecuador. Jim Elliot pretendía predicar a estas personas y fue asesinado por estas personas. Y ella, la esposa, la que quedó viuda, relata en un libro su lucha con respecto al sufrimiento de perder a su esposo de esa manera. Y ella dice lo siguiente: cuando me di cuenta de que mi esposo había desaparecido, sin saber durante otros 5 días que estaba muerto, es decir, ella recibió la noticia, está desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Está vivo? ¿Está muerto? Dice que cuando recibió esa noticia sin saber que estaba muerto, las palabras que Dios me trajo entonces fueron las del capítulo 43 de Isaías. Dice Isaías 43, versículos 2 y 3: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y dice ella: entonces me di cuenta de que Dios no me estaba diciendo que todo iba a salir bien, porque de hecho pues su esposo murió. Humanamente hablando, no salieron las cosas bien. Que Él iba a preservar físicamente a mi esposo o lo iba a traer de vuelta a mí. Pero me estaba dando una promesa inequívoca: yo estaré contigo, porque yo soy el Señor tu Dios. Él es quien me amó y se entregó a mí. Y ella termina con esto, termino la cita. Ella dice: no hay satisfacción intelectual en este lado del cielo a esa vieja pregunta del por qué con respecto al sufrimiento. De este lado nosotros podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios
no permite esto y demás. Y ella dice, no hay satisfacción intelectual de este lado del cielo a esa vieja pregunta. Y ella dice, aunque no he encontrado satisfacción intelectual, sí he encontrado paz. La respuesta que te doy no es una explicación, sino una persona. Jesucristo, mi Señor y mi Dios. Y es lo mismo para nosotros. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Si tú has creído en Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios por medio de la fe en Jesús, puedes tener esa confianza y esa certeza en todo momento. Jesús es el Rey Salvador, es Emmanuel, Dios conmigo.